Y la primera lectura, hoy para predicar aquí en la primera misa de las 7, les hablé muy claro del infierno. Y tenía un argumento que salió de una hojita de los 7 tormentos, torturas del infierno. Y yo les decía, porque a veces vemos en la iglesia como aquello, y la misma, la iglesia hace como entender de que algunos prelados dicen que infierno como que no existe. Y el argumento que yo leía hoy, pues sí habla de Santa Faustina y habla de 7 lugares de tormento, perdón, 7 momentos que está pasando el problema. Podemos decirle como 7 virus, que la persona tenga tos, tenga fiebre, tenga gripe, tenga dolor de cabeza, tenga dolor de 7 dolores en un solo dolor y no aguanta. Y eso es una realidad. Y el Evangelio dice, la primera lectura dice: ya viene el día del Señor, ardiente como un horno, y todos los soberbios, malvados, serán como la paja. ¿Verdad? Es un sol ardiente. Y este mismo sol ardiente que quema, dice en el libro, en el documental que leía, que es la ira de Dios, el castigo del infierno a las personas que están con Dios. Entonces fíjense que este mismo sol que dio el profeta el profeta Zacarías, el sol que nació, que se levanta para alumbrar a los que viven en sombra de muerte, en tinieblas, ese mismo sol va a ser el sol para los que están en Cristo Jesús, la salvación, y va a ser tormento también para los que están en la condenación. Y eso se puede tomar otros 2 puntos de referencia. La Eucaristía. La Eucaristía es salvación para los que están en gracia de Dios, lo dice Cristo, y San Pablo dice, y es maldición y condenación para los que están en pecado. El que coma el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente come y bebe su propia condenación. Y en Judas y los apóstoles se vio el ejemplo. El mismo pan que comió Judas entró Satanás por el pecado que él tenía, y el mismo pan que comieron los apóstoles entró la iglesia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, encontramos otra figura también lo mismo, una sola cosa, y contiene 2 verdades. Dice que la nube que acompañaba al pueblo de Israel, de día era una cosa y de noche era otra. Muchos dicen que no puede cambiar, si es y si no, no es. No, para Dios es el problema, de que nosotros a veces juzgamos las cosas de Dios a nuestro criterio y no son. Dios no es como yo pienso, Dios es como Dios es. Entonces dice ahí que de noche esa nube alumbraba al pueblo de Israel, y de noche no alumbraba, sino era una sombra al pueblo de Israel. Entonces así pasa la Eucaristía, así pasa el sol. ¿Vio? Entonces el mismo sol es el que va a quemar a las personas que están en pecado, y va a ser los rayos del sol salvación para los redimidos. Entonces, y Jesús, bueno, esto ya en cuanto a la primera lectura. En cuanto al apóstol San Pablo nos habla de que tenemos que trabajar, que el que no trabaje, mi hermano, eso es verdad. Se debía aplicar esta ley. Claro, hay que tener en cuenta. Mi hermano, San Pablo habla en todos los aspectos, que estuve buscando algunos documentos y habla de esto, habla tanto del trabajo espiritual como el trabajo material, ¿sí? Y en el trabajo material, pues sí es lógico que a veces el que no trabaja no come, y a veces es al contrario, ¿verdad? Siglo XXI, los que comen mejor son a veces los que no trabajan. Pero bueno, pero vámonos nosotros, como ustedes son todos hombres y mujeres espirituales, vámonos al plan espiritual. Si nosotros no nos convertimos, tampoco hay salvación. Y la conversión es un trabajo continuo. La conversión es día tras día, como dice el padre Esteban, en la batalla, bueno, el padre Esteban no, Efesios, o Gálatas, Efesios 6:10, la batalla espiritual. Ajá, es una batalla espiritual, y es una batalla que da de día y noche, permanente, no cansada. Y el Evangelio termina, dice lo siguiente: los cabellos de la cabeza no caerán al suelo, si se mantienen firmes, conservarán la vida. Si se mantienen firmes, conservarán la vida. Mi hermano, la invitación del Señor de hoy, con esto termino, es de que todos nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Yo estos días estaba leyendo lo del Pentecostés, porque yo le estoy diciendo, quiero trabajar con la renovación. Y en cuanto a lo del bautismo en el Espíritu Santo,
hay una pregunta que si la Virgen María fue bautizada el día de Pentecostés. Yo le he hecho esa pregunta a algunos y me dicen, no, pero ¿cómo voy a ser bautizada si la Virgen María era llena de gracia, era llena del Espíritu Santo? Pero es que el Espíritu Santo tiene dones diferentes, ministerios. Es un solo Espíritu, pero tiene su función, y la función viene de acuerdo a la gracia y la que cada quien recibe, no es lo mismo. La concepción de la Virgen María fue una gracia especial porque fue el Verbo de Dios encarnado, la palabra, el Espíritu Santo en plenitud, por supuesto. Pero la gracia de anunciar el Evangelio, de ser, como he dicho, aquella vasija más nueva todavía, es por la gracia del Pentecostés. Porque dicen Hechos 2, piquito, dice, y todos, no excluyen, como dicen con el primer Evangelio, como Hechos 1:14 dice, y estaban todos los apóstoles reunidos, y entre ellos, explica, María, la madre de Jesús. Si el mismo autor del Hecho de los Apóstoles dice que María, la madre de Jesús, estaba en oración, cuando el mismo autor utiliza esta palabra y describe a María, algo sacándola del grupo, ¿por qué en el día de Pentecostés, cuando fue bautizada, diga, y recibieron todo el Espíritu Santo, no, excluyendo a la Virgen María porque ya estaba llena? No lo dice. Dice, y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí se incluye la Virgen María. También recibió la fuerza del Pentecostés. Entonces uno como cura tiene que necesitar también esa fuerza del Pentecostés, porque una vez dice que yo ya la tengo por la unción. Sí, es verdad, yo tengo ese ministerio por la consagración y todo, pero hemos recibido el espíritu de valentía, no de cobardía, dice el apóstol. Pero eso no quiere decir de que el Espíritu de Dios tenga que estar presente, más fuerte en mi vida. Y Dios me regaló el don, que lo he anhelado mucho, el don de la reconciliación, y estoy enamorado del confesionario. Yo estaba pensando, porque muchos sacerdotes me han dicho que lo más difícil es eso, y eso es lo que más me está gustando. Sí, eso es lo que más me está gustando. Entonces, yo digo, bendito sea Dios. Entonces, mi hermano, mantengámonos firmes en la fe, mantengámonos firmes de parte de Dios y seamos buenos soldados de Cristo Jesús. Y no olviden otras dos palabritas, que ustedes por mi causa serán odiados. Si por si acaso los odian y enjuiciados, no se preocupen. Y la otra es, que es bonito, dice, y no se preocupen cuando lo lleven ante los gobernantes y las autoridades, por lo que van a decir. Porque en ese mismo momento, en ese preciso momento, el Espíritu Santo, bueno, Jesucristo dice en la primera persona, él, yo, bueno, es lo mismo, el Espíritu Santo Jesús. Jesús dice, yo les daré palabras sabias que nadie podrá contrarrestar o dar. Y esa promesa es para todos ustedes, para que no tengan miedo y digan, ay Dios mío, cuando me lleven, ay muchachos, que mañana tenemos que ir a presentar. No se preocupen, hombres de poca fe. Sean claros en que la palabra de Dios es para nosotros y para todos los que crean en Cristo. Amén. Entonces, mi hermanito, Dios ya prometió, Él no puede dejar atrás esa palabra porque mentiría, y el ser mentiroso Dios, pues ya sabemos quién es los que dicen mentira. Entonces Dios tiene que cumplirla. Pues a veces dirá Dios, oh Dios mío, lo que me metí yo con esos carismáticos, para yo tener que defenderlos, pero Él es amor y ustedes también tienen el amor de Dios porque lo han recibido desde la gracia del Pentecostés. Entonces, mi hermanito, les pido también encarecidamente oren mucho por mí, por mi ministerio, por la parroquia donde estoy, para que, pues yo digo, un tremendo castigo cuando lo mismo me dice, chico, pues te voy a cambiar de pregonero para el centro de la diócesis, para Michelena. Yo dije, pues mira qué difícil es estar en el centro del corazón, y remando mar adentro y renovándose en el espíritu y en verdad la diócesis. Entonces el obispo, ¿verdad? Mire, yo me quedo admirado, el obispo a mí me